Sin duda alguna, a lo largo de la historia, los espacios laborales han sufrido importantes transformaciones y hoy día hay un tema que es indispensable para las empresas y es el de la inclusión laboral. Y es que justamente dar oportunidades a personas con algún tipo de discapacidad, bien sea física, cognitiva o de otro tipo, abre un abanico de posibilidades que sin duda alguna fomenta y fortalece una relación ganar-ganar. En el programa de hoy vamos a hablar justamente sobre la inclusión laboral en Chile y para ello tendremos al psicólogo Michael Hammerly, quien es especialista en el área de recursos humanos. Feliz inicio de semana, yo soy Leonel Sánchez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de la cápsula. Bienvenidos a la cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. Michael Hammerly es psicólogo egresado de la Universidad del Desarrollo en Chile, además de ello es magíster en recursos humanos por parte de esta misma casa de estudios superiores y a lo largo de su carrera y por supuesto de su trayectoria se ha dedicado justamente a esta área, al área de los recursos humanos, no solamente en empresas chilenas como Codelco, sino también en transnacionales como LATAM Airlines y BHP Billiton en su división de Minera Escondida y es cofundador de la empresa GS Consulting, que entre sus campos de asesoría se dedica al tema de la inclusión, la diversidad y la salud. Psicólogo, de verdad que es un inmenso placer tenerlo con nosotros nuevamente acá en la cápsula y abordando un tema súper importante que sin duda alguna ha cobrado muchísimo terreno y ha cobrado también bastante valor en el área laboral, con esto de la inclusión laboral. Y bueno, usted como especialista en el área de recursos humanos, sin duda alguna, tiene un amplio conocimiento en torno a esto. Bienvenido nuevamente a la cápsula. Gracias, Leonel, por esta segunda invitación. Feliz de acompañarte y poderle a todos tus auditores un poco más sobre lo que es la inclusión y cómo Chile ha enfrentado esta realidad en los últimos años. Así que feliz de la invitación. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Para comenzar con el ABC de nuestro programa, ¿qué es la inclusión laboral y desde cuándo se empieza a acuñar este término? Para entender la inclusión sería quizá inicial poder hablar lo que es la discapacidad. La discapacidad como concepto ha tenido una historia, una mutación bastante amplia, ¿ya? Más adelante te voy contando un poquito también de esta historia que ha ido cambiando durante el tiempo. Sin embargo, es importante entender que la discapacidad como concepto hoy en día tiene tres factores a considerar. Uno, de que la discapacidad no es solamente física, también puede ser mental, ¿ya? Y también tener otros impactos como por ejemplo la discapacidad visceral. Es decir, es un aspecto bastante más amplio que solamente la discapacidad física, que es quizá en donde entramos la mirada, quizá en la que es más fácil de reconocer y la que la gente generalmente asocia con discapacidad, que la discapacidad física. El aspecto es bastante más amplio. Lo segundo es que la discapacidad puede ser temporal o permanente. Ahí hay otro prejuicio, otro paradigma, es que todos piensan que la discapacidad es crónica, te va a acompañar siempre. No necesariamente. También puede ser de carácter temporal. Y finalmente, lo que le da la definición más central a lo que es la discapacidad tiene que ver con que la discapacidad se presenta en la interacción con el medio. Es decir, la discapacidad se ve relacionada con respecto a cómo el contexto me deja en desventaja en relación al resto de las personas, ¿ya? Por tanto, esas tres variables definen finalmente la discapacidad. Bajo un precepto fundamental, Leonel, que tiene que ver con ser una persona sujeta de derecho. Básicamente por todos los tratados que Chile ha suscrito en el tiempo, y también por ser parte de la ONU, cualquier persona tiene los mismos derechos que otra, ¿ya? En su ejercicio civil, pero también en todo tipo de derechos. Por tanto, lo que persigue esta ley es que todas las personas tengamos la misma valía frente a la ley. Y para esto es importante entender que, como tú me hacías la pregunta inicial, que esta es una ley de inclusión. ¿Y por qué es de inclusión y no de integración? Muchas personas me hablan de integración. ¿Cuál es la ¿Y por qué diferencia se habla en los términos? Exacto. Disculpe que lo ataje. Sí, perfecto. Eso mismo te quería decir. Que, mira, cuando se define inclusión, la inclusión es un concepto que tiene referencia con cuando tú incorporas algo
dentro de un conjunto y forma parte de un sistema, por tanto se interrelaciona. Cuando tú integras algo, a diferencia, se genera un subconjunto que está hermético dentro de un conjunto mayor, por tanto no se genera la sinergia. Lo que busca justamente la ley es la inclusión, es decir, que esa persona pueda interactuar e interrelacionarse con todo el contexto, con todas las demás personas, con todas las demás situaciones, con todo el contexto. Entonces, justamente busca la inclusión. Y uno de esos aspectos más importantes tiene que ver con la inclusión laboral. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienen el derecho de poder desarrollarse en el ámbito laboral. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se aplican a algunas personas para decir que se habla de inclusión laboral? Perfecto. Así como te comentaba la definición de discapacidad, es importante entender que la discapacidad se subdivide en grados y en tipos, ¿ya? En Chile, la definición es que una persona que puede acreditar un 5%, tan solo un 5% de discapacidad, es acreditable frente a la CONPIN, que es la institución llamada a certificar la discapacidad en Chile, con justamente un registro nacional de discapacidad, que es el carnet que te valida como una persona en situación de discapacidad, ¿ya? Un 5% tú podrás entender y comprender que es muy poco, por tanto es altamente invisible. Por eso que hay que entender, uno, los grados, en donde una discapacidad puede ser leve, moderada, severa o profunda. Uno generalmente cuando piensa en la discapacidad, la piensa en los extremos. Nosotros somos hijos de la Teletón, está muy bien, ¿eh? Pero la discapacidad que la Teletón presenta es una discapacidad que generalmente está en los polos más altos. Sin embargo, hay toda una gama de discapacidad en relación a los grados que es bastante más amplia. Y gran parte de la discapacidad en Chile es invisible, ¿ya? Entonces es súper importante tener eso en consideración. También entendiendo que en Chile hay cerca de 3 millones de personas en situación de discapacidad. La ENDISC, que es la encuesta de discapacidad que se desarrolla en Chile a través de SENAI, que se midió en el 2015, se mide cada decenio, la próxima va a ser el 2024, arroja que en Chile hay 2.800.000 personas y fracción que tiene algún grado de discapacidad. Y cuando tú lo llevas al mundo laboral, llega cerca de los 2.600.000. Por tanto, es cerca del 20% de la población en edad laboral. Ahora, algo que quiero consultarle y que me causa bastante curiosidad en torno a ese porcentaje de invisibles. Numéricamente, ¿a cuánto corresponde ese grado de invisibilidad? Es decir, esa persona que tiene una discapacidad, pero que hasta el momento no logramos verla porque, si bien es cierto que culturalmente nos hemos basado en una discapacidad motora, que es lo que percibimos a primera vista. Sí, mira, se habla, generalmente cerca del 80% de las discapacidades en Chile son invisibles. ¿Por qué? Porque están en los grados más bajos. Es más, tú de todas maneras has tenido relación con personas en donde tú has visto que quizá le cuesta escuchar un poco, tiene que concentrarse, ¿no es cierto?, poner el oído con que mejor escucha para poder captar mejor el sonido, o personas que tienen que, a través del tema visual, poder enfocar de mejor forma para poder, no sé, desempeñarse de una forma determinada, leer algo, etc. Eso tú lo ves en la cotidianidad. Personas que quizá cuando se levantan en la mañana les cuesta vestirse, etc. Y cuando tú hablas con ellos, no definen esa condición como una discapacidad, sino que tienen un problema, una dificultad, o la forma en como la quieran determinar. Sin embargo, como te comentaba inicialmente, cuando tú ya acreditas un 5%, ya eres susceptible a obtener un registro nacional de discapacidad. Por tanto, gran parte de las personas con las que tú todos los días interaccionas, a lo menos el 20%, por un tema estadístico, tiene algún grado de discapacidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas tengan conciencia de que su condición puede ser acreditable? Es parte importante de lo que está haciendo también a nivel gubernamental este gobierno y los anteriores. ¿Por qué? Porque solo cerca de 350.000 personas en Chile han acreditado su discapacidad. Hay un volumen, por tanto, muy grande de personas que teniendo una condición acreditable no lo han hecho. Uno, por desconocimiento, y dos, por un miedo que también se ha levantado muy fuertemente, que tiene que ver con este miedo de ser catalogado o caracterizado como una persona en situación de discapacidad. Ahora, ¿por qué hay ese miedo de hacer esa admisión y decir, bueno, una persona está catalogada con tal grado de discapacidad o tiene esta discapacidad? ¿Por qué lo hay? Además, más que miedo, que lo puede existir por el tema del moving o el bullying, no se lo ves en el mundo laboral o en el mundo del día, piensa tú que una persona al día de hoy es indemne.
y mañana su autoconcepto cambia, porque pasa a ser una persona en situación de discapacidad. Ese proceso para todo el mundo no es fácil. Algunos lo pueden tomar mucho más sencillo que otros, pero para la gran mayoría es un proceso difícil de manejar. Además, tienes que entender que todavía existen paradigmas, es decir, hay muchas personas que piensan que si acreditan una discapacidad les va a costar, por ejemplo, más dificultad encontrar trabajo, cuando hoy día es todo lo contrario. ¿En qué otros aspectos se ha avanzado aquí en Chile en torno al tema de la inclusión laboral? Porque si bien es cierto que, bueno, desde el año 2006 está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y más recientemente la Ley 21.105, ¿cuáles son esos otros matices que se agregan en el marco de este desarrollo? Ya que me estás hablando de historia, que a mí me gusta toda la historia, mira, la Convención del 2006 no nace el 2006, la verdad. O sea, se desarrolla el 2006, pero esto viene mucho antes. Esto viene del 66, viene hace mucho tiempo. Y aquí es importante entender el cambio de bloque cultural que se generó con respecto al entendimiento de la discapacidad. La discapacidad previamente tenía un enfoque biomédico, es decir, cuando fallaba el tratamiento médico para tratar una situación y por tanto permanecía en el tiempo, se hablaba de una discapacidad. Falló solución para esa condición y por tanto la persona era minusválida según el concepto que se acuñaba en esos tiempos. ¿Ya? Sin embargo, en ese tiempo se hablaba de las personas impedidas, ¿no? Ese era el concepto puntual que se ocupaba en esos años. Sin embargo, desde el 90 hacia adelante, cerca de los 2000, se acuña otro principio, otro modelo, que es el psicosocial, en donde finalmente, como te lo comenté en la descripción o definición inicial de discapacidad, el contexto juega un papel fundamental. Por tanto, la discapacidad sale de la persona y tiene que ver con la interacción con el contexto. Te lo pongo un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, con una discapacidad física o motora, severa o profunda, tú lo invitas a ver una película, esa persona no tiene ningún problema en desenvolverse en ese contexto y por tanto no presenta una discapacidad. Sin embargo, si tú lo invitas a jugar un partido de fútbol, claramente va a estar en una desventaja con respecto al contexto y va a presentar la discapacidad porque no está en la misma condición que el resto de las personas. ¿Te fijas? Entonces, es súper importante entender cómo fue este cambio que tiene que ver más que nada con la historia, con el entendimiento de la discapacidad. Sin embargo, para que también te hagan una idea de cómo evolucionó esto, en el año 81 se hablaba de un programa de acción mundial para los impedidos, que te contaba yo, y los minusválidos. Fíjate el concepto, minusválido con menos valía. Claramente eso después fue mutando. En el año 87, 88, ya cerca de los 90, ya se empieza a hablar de discapacidad, pero todavía con un enfoque totalitario. Una persona con discapacidad era una persona que en todo su contexto tenía discapacidad. Hoy día, cuando hablas de persona en situación de discapacidad, son momentos, son contextos en que esa persona se encuentra en una desventaja. Para ya ir migrando al año ya 2001, en donde se trata ya realmente la discapacidad como lo que conocemos más hoy día, y finalmente se ratifica el 2006 con la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad que tú me comentabas, ¿ya? Entonces, es súper importante entender cómo ha evolucionado el concepto para entender qué está haciendo Chile. Si Chile y todos los países de Latinoamérica y del mundo no es que hayan inventado el concepto hace un tiempo, hace poco tiempo, esto viene, como te digo, hace decenas de años se viene conversando. ¿Y qué ha pasado a nivel local? Para contarte que también tiene que ver mucho con el contexto regional. Chile es de los países que presentan mayor índice de discapacidad de la región. Es el primer punto importante. Sin embargo, la legislación que tiene es de las menos ambiciosas del continente. Solo el 1% en un universo de 100 o más trabajadores. Eso es lo que hoy día la ley 21.015 obliga para todo tipo de organización, sea pública o sea privada, ¿ok? Pero cuando tú miras los del vecindario, miras el contexto, miras una Argentina que tiene indicadores que van en un 4% y un 7% en el sector público, ves Brasil que llega a indicadores cerca del 10%, ves en Perú que 3 de cada 50 personas debe tener también una empresa que 30 trabajadores debe tener a lo menos 3, o sea, es 6 veces más agresivo que el de Chile. Claramente Chile está al debe incrementar su porcentaje, y así ya lo declaró Senadis, ya lo declaró que quiere llegar a un 4% en un periodo de 10 años.
¿ya? Esa es la meta, para allá aspiramos llegar, para claramente ir garantizando o seguir garantizando la empleabilidad de todos y de todas, porque el trabajo es un derecho. Ahora, en comparación con los países vecinos de la región, quizás en torno a esta meta el proceso no esté siendo un poco lento, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que hay con estas condiciones. El nivel de maduración va a depender de cada uno de los países. En muchos de los países, si bien se ha decretado un porcentaje mayor, no necesariamente se cumple. Caso que pasa también en Chile. Si bien la cuota o la meta no es muy alta, tampoco tenemos indicadores de cumplimiento muy altos. Si bien esta ley se promulga en 2018 y se dan 2 años, que es el 2018 y 2019, para que todas las empresas la cumplan, todavía estamos a distancias abismales de darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema importante. Cuando se hace la ley, se va justamente primando el derecho a la empleabilidad y por tanto que las personas puedan desarrollarse en todo tipo de ámbitos. Sin embargo, faltó algo fundamental, que tiene que ver con preparar a las organizaciones para recibir a las personas con discapacidad. Para eso tú tienes que hacer un trabajo que tiene que ver con gestión de cambio, asociado con cómo vas a trabajar la discapacidad dentro de la empresa, cómo los liderazgos van a poder liderar equipos inclusivos, cómo la cultura profesional va a adaptarse o va a finalmente cobijar la inclusión y la diversidad como un aspecto fundamental con la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. Es un proceso. Cuando tú invitas a alguien, tú preparas tu casa antes para recibir a las personas. Esto es lo mismo. Ahora, ya que nos está mencionando esto y colocándolo en contexto, que si bien existe la ley, también hace falta un proceso de adaptación. Esto nos lleva, digamos, al concepto de un cambio cultural. ¿Realmente ha habido un cambio cultural, hablando de Chile, en torno a todo lo que tiene que ver a la inclusión de personas con discapacidad? ¿Te lo puedo dar con un ejemplo, estimado Leonel? ¿Sí? Mira, te voy a contar. Y llevémoslo al COVID, porque hoy día estamos todos hablando de COVID, es una realidad que tenemos ya hace varios meses. Cuando tú vas a cualquier hoy día que está activo, que está funcionando, y ves, por ejemplo, los tótems termográficos que se han implementado para poder medir la temperatura de forma más automatizada, todos miden 1,70 m. Todos, por definición. ¿Por qué? Porque la estatura promedio del chileno va rondeando esa estatura. La pregunta es, ¿cómo una persona que hoy día transita en silla de ruedas o una persona de talla baja va a poder acceder a ser medido con ese tipo de tecnología que está fija por 70? Lo que te quiero decir, no se piensa en la totalidad, se piensa en un global, se piensa en un contexto genérico. Sin embargo, se deja a muchas personas en situación de discapacidad sin ser considerados, ese es el tema. Finalmente es un tema social en donde, claro, finalmente considera un macro, pero todo esto es un conjunto de personas que tienen la misma valía tuya que la mía, son invisibles. Pero cuando tú te enfrentas a la realidad y a la complejidad de la sociedad y finalmente, en este caso Santiago, es como una especie de selva de cemento, te das cuenta que no está pensada y tampoco ha sido adaptada. Está bien, es una ciudad antigua que nos debió, claramente cuando fue construida no estaba pensado este concepto, pero han habido muchos años para adaptarlo y no ha pasado. Es decir, esto no solamente entender, esto también es que sea parte de tu cotidianidad, parte de tu lenguaje. Existe un concepto y tiene que ver con el lenguaje inclusivo. El lenguaje, bueno, tú eres periodista, Leonel, el lenguaje va construyendo realidad. ¿Cierto? Lo que no se comunica no existe. ¿Qué pasa si yo sigo ocupando conceptos como inválido, como discapacitado, sin ocupar el prefijo previo de persona, que en el fondo te entrega este concepto de persona sujeta a derecho? ¿Qué pasa si yo sigo hablando del cojo, del sordo? Claramente voy manteniendo una realidad de disminuir la valía de la otra persona, del entendimiento de la otra persona, y eso nos afecta a todos. Esto es algo que yo lo escucho todos los días, yo creo que también tú. Entonces, es súper importante cómo yo lo hago consciente, me hago cargo y empiezo yo mismo a transformar mi realidad para poder transformar la realidad social en la que vivo. Es algo muy complejo.
Muy complejo el tema de la inclusión laboral y sobre todo, digamos, en el primer campo que nosotros vemos, que son de las personas con algún tipo de discapacidad motora o física, teniendo en cuenta, bueno, ya todo el contexto que usted también nos ha comentado en torno, digamos, a esa discapacidad invisible que muchas veces no son reportadas. Ahora, en torno a, a este contexto propiamente y sobre todo en el marco de la ley, que si bien se han hecho algunas cosas, ¿qué otras cosas cree usted que se puedan mejorar? Yo creo que la más importante tiene que ver con gestión de cambio, tiene que ver con un entendimiento de la adaptación que se requiere tanto dentro de las organizaciones como en la sociedad para poder entender la discapacidad y poder trabajarla. Finalmente, que es finalmente una condición asociada con una condición, en este caso médica, que te permite, en el fondo, gestionarla de una forma distinta. Por tanto, como tú entiendes la discapacidad, tú la vas acuñando dentro de los conceptos, dentro de las organizaciones, y tú finalmente vas gestionando el cambio, es trascendental. Para eso hay conceptos como el de liderazgo que son trascendentales, en donde el líder debe entender la discapacidad, debe entender cuál es la valía de la discapacidad. ¿Por qué? Aquí hay otro concepto importante de acuñar, Laurel, que tiene que ver con la capacidad remanente. El cuerpo humano es una máquina que se va autorregulando finalmente, ¿ya? Cuando tú pierdes algo, por acá lo incrementas para generar, ¿no es cierto?, un neteo, un equilibrio, ¿no?, una nivel. Muchas personas en situación de discapacidad exacerban algunas capacidades en compensación por otras que han perdido. Cuando tú eres capaz de entender esa capacidad remanente y la proyectas en un rol, esa persona puede tener un desempeño incluso mejor o más eficiente que personas indemnes. ¿Por qué? Porque está exacerbada una capacidad específica para una tarea puntual. Y por tanto esa persona se puede desempeñar de mejor forma, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Y para eso los liderazgos que permitan entender este concepto, que permitan transformar la realidad del equipo y que además permitan que finalmente se llegue a ese desempeño sobresaliente, es trascendente. Y lo otro, que yo creo que es importante trabajar en el mediano, más que en el corto plazo, tiene que ver con una cosa que también ya te comenté, que tiene que ver con la accesibilidad. Si bien hay ciertos mitos en donde uno piensa y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a incorporar personas en situación de discapacidad, voy a tener que hacer grandes inversiones para poder generar un cambio en el mobiliario, en los accesos. La verdad es que, nuevamente, gran parte de la discapacidad en Chile son discapacidades leves y moderadas, que generalmente requieren una muy baja adecuación del puesto de trabajo. Para esto hay una fase previa que se llama evaluación del puesto de trabajo, que es trascendental. Entonces el levantamiento, ¿no es cierto?, de esa acción, de ese trabajo, de ese puesto de trabajo, y por tanto se entiende cuáles son las adecuaciones según el tipo y grado de capacidad que se deben hacer, ¿ya? Pero insisto, generalmente son muy bajo coste. El tema es muy complejo, es muy amplio, más de lo que uno parece y más de lo que parece y sin duda alguna hace falta educación en diversos aspectos, más que sencillamente decretar o promulgar leyes y decir, bueno, esta es la normativa, sino que más bien hace falta un cambio cultural, no solamente en las empresas, sino también a nivel social, porque es un contexto en el cual todos nos vemos involucrados. Ahora, partiendo de esto, desde GS Consulting, ¿qué se está haciendo para contribuir en todo este tema de la inclusión laboral? Nos vamos a ir directamente a lo que hacemos nosotros. Perfecto, mira, nuestro enfoque tiene dos dimensiones, ¿ya? Una, que es la primaria, tiene que ver con respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente, es decir, que las empresas cumplan con la ley. Eso es el desde, ¿ya? Para eso nos centramos en tres normativas. La ley 21.015, que es la que hoy día hemos discutido, que finalmente incentiva que las empresas cumplan con el 1% de su votación en empresas que tienen 100 o más trabajadores, ¿ya? Eso es el DEP. También trabajamos la ley de accesibilidad universal, haciendo un diagnóstico y una intervención para poder dar cumplimiento a la accesibilidad universal que requieren todas las organizaciones. Y finalmente,
cuando ya nos vamos a un aspecto más amplio de la diversidad, también trabajamos con la norma Chile 3262, que habla justamente de lo que es la equidad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Ya? Ese es el desde, eso es con lo que trabajamos para que las empresas empiecen ya finalmente a dar un cumplimiento, pero no solamente el cumplimiento de la ley, sino que además un entendimiento de lo que es la inclusión y la diversidad desde un macro. ¿Ya? Por tanto, aquí ya hay una intervención que es sembrar la semilla. Te ayudo a cumplir con la ley. En este caso, nosotros la ley, la 21015, la hacemos cumplir de una forma distinta, es decir, nosotros, como te comentaba, como se requiere hacer un cambio interno antes de invitar a personas a ser parte de esta organización, primero hay que hacer un cambio interno, un desarrollo, trabajamos fuertemente eso y hacemos un cumplimiento de la ley con la dotación actual de la empresa, es decir, levantamos potenciales candidatos a través de un catastro que hemos desarrollado tiempo, generamos los potenciales candidatos y finalmente los acompañamos hasta que acreditan su discapacidad. Y la empresa cumple con la ley. Perfecto. Sin embargo, después viene una segunda etapa, que es lo que conversamos que es más importante, que es el cambio cultural. Es decir, una cosa es que cumpla, y como ya sembré la semilla con este cumplimiento, después yo te voy mostrando, le vamos mostrando a las empresas cómo finalmente la gestión de la inclusión y la diversidad son motores fundamentales y muy potentes para llegar al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y porque generamos todo un proceso de gestión de cambio hacia la inclusión y la diversidad, como macro. Y luego trabajamos en el desarrollo de modelos de inclusión y diversidad a la medida. Cada empresa tiene una identidad distinta, cada empresa vive la realidad de una forma distinta, por tanto deben ser trajes a la medida, porque no se pudiese implementar un modelo macro, ya que, como te digo, cada una va a tener vicisitudes, diferencias, y por tanto es súper importante leer la cultura de la empresa para poder ver cómo implementamos. Ahí se mide el nivel de madurez, se mide, etcétera, una serie de cosas para poder implementar los modelos. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy para poder generar este cambio social, que a nosotros nos interesa como enfoque. Entonces, por un lado, y por otro lado, estamos también trabajando fuertemente en temas de innovación, estamos trabajando con el desarrollo de modelos de liderazgo. Como te comenté, el liderazgo es trascendental para generar dos cosas. Uno, este cambio cultural dentro de la empresa, pero también para la gestión del equipo, que es inclusivo y diverso. Finalmente, los liderazgos, el jefe, el supervisor, las personas, o también los liderazgos informales, etcétera, generan en el día a día una interacción para el desarrollo de los equipos inclusivos y diversos, y por tanto es trascendental trabajar de liderazgo para poder sustentar este cambio. Entonces, estamos trabajando también fuertemente en eso, y finalmente estamos haciendo alianzas con otras empresas para poder, en el fondo, ampliar el espectro de impacto con otros enfoques. Y te lo quiero comentar porque creo que es importante considerar. Una empresa no solamente inclusiva cuando se mira hacia adentro y cumple con la ley por per se, sino que hoy día las empresas que son altamente inclusivas miran para afuera y por tanto dicen, mira, mi proveedor con el que yo me relaciono también tiene que ser inclusivo. ¿Por qué? Porque en el fondo va en línea con mi cultura, con lo que yo promuevo. Oye, ¿sabes qué? No sé, la interacción que voy a tener con el medio va a ser de esta forma, también inclusive esa, por tanto es un contexto global. No solamente la mirada hacia adentro, sino que también es muy fuerte la mirada hacia afuera. Todo eso estamos haciendo este consulting para generar la transformación social que queremos. Bien importante porque es un trabajo completo el que hay que hacer, tanto interno como externo, y no solamente, o sea, lo que yo hago, sino también lo que yo proyecto, y lo que yo proyecto, cómo incide, y por supuesto generar un ambiente más agradable y propiamente inclusivo para todas las personas. Psicólogo, estamos llegando al final de nuestra entrevista en esta oportunidad. De verdad que agradecido. Un mensaje que desee dejar para todos nuestros seguidores. Leonel, bueno, antes que todo, muchas gracias por el espacio. Espero haber sido lo más concreto y además haber ayudado a las personas que van a poder ver este capítulo con respecto a lo que es el entendimiento de la ley y el impacto. Como mensaje final, me gustaría nuevamente poner un concepto que quizás es muy ocupado, pero es importante entender que es el de empatizar, ¿ya? Entender la discapacidad desde una construcción en donde el contexto es trascendental, pero ese contexto también eres tú y soy yo. Por tanto, jugamos un rol fundamental.
y por tanto es súper importante entender cómo aportamos para que las personas en situación de discapacidad se puedan desenvolver en su máximo potencial. Por tanto, la invitación es a empatizar, ¿verdad?, a entender la discapacidad y ponerse en el lugar del otro. De esa forma vamos a construir la sociedad que queremos para adelante. Bien, perfecto. No se diga más. Muchísimas gracias y por supuesto, éxitos y bendiciones para usted. Gracias, Leonel, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. En el campo de la inclusión laboral, las personas con algún tipo de discapacidad están demostrando que tienen otras habilidades que contribuyen perfectamente a la consecución de logros y objetivos dentro de una organización. Sin embargo, es indispensable seguir ampliando el abanico de oportunidades no solamente en lo laboral, sino también en lo educativo y en lo social, para así lograr una transformación cultural y todo funcione como un perfecto engranaje. Si te gustó el contenido de este programa, te invito a que te suscribas a mi canal, le regales un me gusta a esta publicación y la compartas con todos tus amigos y seguidores a través de las redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez, no me queda más que despedirme y darte las gracias y recordarte que nos veremos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.